esta mañana. Vamos a leer Juan capítulo 9. Dicen a partir del versículo 1. A pesar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos a los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y vemos en este texto la sexta señal de Jesús en el Evangelio de Juan, la sanidad del hombre nacido ciego. Y Juan cuenta o relata realmente en su Evangelio 7 señales que hizo Jesús para mostrar que era el Cristo, el Hijo de Dios. La primera fue cuando hizo el agua vino en capítulo 2 del Evangelio de Juan. La segunda fue la sanidad del hijo de un noble en capítulo 4. La señal fue la sanidad del paralítico en capítulo 5. Y la cuarta fue la alimentación de los 5,000 en capítulo 6. Y la quinta fue cuando Jesús anduvo sobre el mar, que leemos también en capítulo 6 de su Evangelio. Hoy es la sexta señal, ¿no? La sanidad del hombre nacido ciego. El séptimo, vamos a ver más adelante, cuando Jesús levanta Lázaro de entre los muertos. Entonces Juan cuenta o relata 7 señales en su Evangelio para mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Y los versículos que hemos leído esta mañana, capítulo 9, versículos 1 y 12, comienza una sección nueva en el Evangelio de Juan. Los capítulos 5 hasta finales del capítulo 8, que hemos estudiado hasta ahora, centraron en el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos que no creían en Él como el Hijo de Dios. Y los capítulos 9, a partir del texto de hoy, hasta finales del capítulo 11, centran en el ministerio de Jesús entre los que creían en Él mientras se aproximaba la cruz. Entonces, esos versículos de esta mañana relatan los eventos en Jerusalén después de la fiesta de los tabernáculos que hemos leído en versículos 7 y versículo 8. Y el texto que nos toca hoy testifica que Jesús es el Cristo, el Mesías, que los fariseos rechazaron. Y la respuesta de la fe de este hombre que vamos a ver en este capítulo 9, en las próximas semanas también, creía que Cristo era el Hijo de Dios.
Aunque Jesús fue rechazado por su pueblo, su plan siempre era, es hoy en día y será crear una comunidad nueva de individuos que le siguen por fe. Así que Juan capítulo 9, los versículos 1 y 12, tiene el propósito de mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y recordamos el propósito del Evangelio de Juan que leemos en capítulo 20, en los versículos 30 a 31. Dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Vale? Juan relatan 7. Pero dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas 7 señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este Evangelio. Y ese es el propósito del texto que vamos a mirar esta mañana. Y entonces podemos dividir, o se divide el texto en tres partes. Vamos a ver en los versículos 1 a 5, los discípulos preguntan sobre un hombre ciego. En los versículos 6 a 7, Jesús sana al hombre de manera atípica. Y en los versículos 8 a 12 vemos que los vecinos discuten sobre la identidad del hombre sanado. Entonces, por un lado, en el principio tenemos los discípulos que preguntan por qué el hombre ha sido ciego. Y por otro lado, al final del texto, los vecinos discuten sobre cómo el hombre puede ver. Y en el centro tenemos la sanidad de este hombre ciego de manera atípica por Jesús. El texto entonces provoca en nosotros preguntas sobre por qué sufrimos ciertas enfermedades. ¿Por qué pasan cosas malas en la vida? ¿Dónde se encuentra el consuelo cuando suframos una enfermedad o recibamos una mala noticia? Porque a veces la promesa del futuro glorioso y eterno que tenemos en las Escrituras no nos consuela en nuestro día a día o cuando flaquea nuestra salud y sentamos la fragilidad del cuerpo. Este texto va a darnos una respuesta del por qué. Y podemos entender por qué la promesa del futuro glorioso y eterno no siempre nos consuela. Porque siempre cuando estamos enfermos o recibimos una mala noticia, ¿qué oramos? Que el Señor sana el enfermo. Entonces, vamos a ver en los versículos 1 a 5 que los discípulos preguntan sobre un hombre ciego. Y leemos en el versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Justo antes de este encuentro, Jesús había escapado de los judíos que tomaron piedras para arrojársele. Cuando leemos en versículo 59 de capítulo 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y podemos imaginar que al salir del templo, ¿vale? A salir esa gente que quiere matarle, justo al salir del templo, Jesús con sus discípulos se encontraron con un ciego que mendigaba justo fuera del templo. Podemos imaginar. Y aunque Jesús fue rechazado por su pueblo, se dedica en crear una nueva
comunidad o en comunidad nueva de individuos que le siguen por fe. Y lo vemos a partir de capítulo 9. Pues los versículos 1 y 5 nos hacen enfrentar la realidad del sufrimiento que nos cuesta entender a veces. Los discípulos daban por sentado que la aflicción personal era el juicio divino sobre un individuo como castigo por el pecado de los padres o el pecado personal. Y podemos mirar en el Antiguo Testamento donde ellos equivocadamente han sacado esas dos perspectivas. Uno es en Ezequiel, otro está en Éxodo. Y ese tentador simplificar demasiado la causa de un sufrimiento como hicieron los discípulos en nuestras vidas de hoy. Solo ver el pecado de la humanidad como la causa del sufrimiento es demasiado simplista. El texto se trata de una persona que nació ciego y no fue por causa de un pecado de nadie, ni de sus padres, ni de él. Y dice en el versículo 3, la respuesta de Jesús, que era contundente, cuando dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un comentario de Jesús que surge un montón de preguntas en nuestras cabezas. Y entonces, ¿por qué sufrimos ciertas enfermedades? Algunos sufrimientos sirven especialmente para un buen fin. Y en esos versículos 1 y 12 encontramos una situación así. ¿Cómo enfrenta Jesús la tragedia profunda del hombre ciego, nacido ciego? Sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues el libro de Job, si pensamos solamente en el libro de Job, Job enseña que hay más de dos propósitos, ¿vale?, por el sufrimiento. ¿Vale? Jesús quiere abrir los ojos también de sus discípulos y por extensión también a nuestros ojos esta mañana. La aflicción de Job no fue por causa de un pecado que él ni sus padres cometieron. Y leemos, por ejemplo, en Job, capítulo 1, versículo 8, la perspectiva de Dios sobre Job. ¿Vale? Aunque Job sufrió tremendamente en su vida, Dios dijo a él, hablando a Satanás, Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. El libro de Job cuenta el gran sufrimiento de Job. Así que Jesús rechaza contundentemente las dos alternativas que sus discípulos le presentaron. Al contrario, dice Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús enseña a sus discípulos que en la providencia de Dios, el sufrimiento de este hombre es la obra de Dios en un mundo caído. El versículo 3, realmente los discípulos están preguntando por curiosidad porque quieren entender la providencia de Dios. Y Jesús responde a esta inquietud. Y la providencia de Dios refiere al cuidado de sus criaturas según su santidad, su sabiduría y su poder para ayudar y sostener a los suyos en un mundo
roto. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de su gobierno, que hemos cantado de su gobierno esta mañana. Dios gobierna toda su creación y todas sus criaturas para su gloria en un mundo roto. Apreciar la providencia de Dios no solamente produce en nosotros humildad y asombro, sino que también gratitud y confianza en Dios como nuestro Padre. Dios es fiable. Dios es poderoso, todopoderoso. Y cumple su soberanía por medio de sus obras de providencia, su gobierno del mundo. Nada a mi alrededor funciona como fue diseñado cuando Dios creó el mundo. Nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, no funciona como fue diseñados, como fueron diseñados cuando Dios creó el mundo. Nos da un consuelo profundo saber que Dios entiende nuestro mundo y nos ofrece ayuda idónea según su sabiduría y su poder para las luchas que enfrentamos día tras día. Primera de Pedro, por ejemplo, si quieres buscar Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7, vamos a ver en este texto también la providencia de Dios, en la manera que Él obra en nuestro día a día, en un mundo roto, mundo caído. Dice Pedro, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que Dios gobierna los tiempos en su providencia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra vez vemos en ese texto su providencia, su cuidado de los suyos en un mundo torcido. También la vida de José, también ilustra como la providencia divina es un gran consuelo en el día de hoy. El plan de Dios era que José fuera gobernador de Egipto para mantener en vida la nación de Israel. Y leemos esto en Génesis, a partir del capítulo 39 hasta el final de Génesis. Sin embargo, Dios probó a José por medio de una esclavitud inmerecida y luego un encarcelamiento injusto para moldear su carácter y crecer su fe. Y vemos en la vida de José la providencia de Dios, la sabiduría y la santidad y el poder de Dios de crear un hombre sabio y capaz de gobernar Egipto y salvar a su pueblo. Dice Génesis 50, versículo 20. Vosotros, hablando José a sus hermanos ahora, que no creía, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La providencia de Dios en la vida de José era para José un gran consuelo. Un gran consuelo. Guillermo Cowper fue un poeta británico y creador de himnos del siglo XVIII. Y tiene un himno que existe solamente, desgraciadamente, solamente en inglés. Es en la última parte de su himno, este himno,
que se llama Dios se mueve en maneras misteriosas. Y dice esto en la última parte de este himno. La ciega incredulidad es segura en el horror y escudriña su obra en vano. Dios es su propio intérprete. Voy a leerlo otra vez. La ciega incredulidad es segura en el error y escudriña su obra, la obra de Dios, en vano. Dios es su propio intérprete. Los apóstoles o los discípulos preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió con claridad, no es que pecó, ¿no? Este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿A dónde se encuentra el consuelo cuando sufrimos una enfermedad o la debilidad y los dolores de vejez se imponen? ¿Cómo vivimos nuestra fe en Cristo cuando afrontamos la preocupación, el miedo o la desilusión de una enfermedad? La providencia de Dios es un ancla segura para nuestro consuelo en el día de hoy, en el día de mañana y para siempre. Mientras que esperamos la gloria futura, ¿no? Y los nuevos cielos y la nueva tierra. Luego cuando Jesús dice en versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Las palabras me es necesario implican que la necesidad de cumplir la obra de Dios en este hombre ciego es urgente. Sus palabras luego en versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está enseñando a sus discípulos por medio de este hombre ciego acerca de la providencia, acerca de su misión, acerca del propósito para que viniera. Esas palabras en versículo 5 recalcan la realidad que Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. Es algo que hemos escuchado muchas veces hasta ahora en el Evangelio de Juan. Jesús tenía muy claro que el Padre le envió al mundo para un propósito. Esas palabras en esos versículos 4 y 5 que hemos leído refieren a su misión de ser luz del mundo y hacer todas las obras que el Padre le dio para hacer. Jesús estaba en camino a cruz, pero también el propósito de Jesús era de derramar la gracia de Dios y la misericordia sobre los hombres. Leemos en Isaías, capítulo 51, versículo 1. Si quieres buscar en profeta Isaías 51, versículo 1, vamos a ver cómo Jesús aquí, que hemos leído, que da testimonio ahora, Juan, en su Evangelio, capítulo 9, de Isaías 51, versículo 1. Cuando dice acerca de Mesías, acerca de Cristo, el Espíritu de Yahvé, el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura del cárcel. Gracias a Dios que ha enviado a su Hijo a este mundo.
Hemos visto entonces estos primeros 5 versículos, los discípulos preguntan sobre un hombre ciego. Preguntaron sobre un hombre ciego. Luego vamos a ver en los versículos 6 y 7 que Jesús sana al hombre de manera atípica, no una manera normal. ¿Vale? Cuando leemos que mientras Jesús hablaba con sus discípulos, hizo algo extraño. ¿Vale? Tenemos que imaginar que leemos nuestra Biblia y leemos este relato. Nos solemos leer en partes, ¿no? Pero realmente ponemos a imaginar que todo esto está ocurriendo a la vez, ¿no? Jesús está diciendo lo que hemos leído en los versículos 3 a 4, mientras que hablaba con sus discípulos, lo que hizo, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, su saliva, y juntó con el lodo los ojos del ciego. Mientras que él está haciendo esto, está hablando con sus discípulos. ¿Vale? Diciendo, a pesar de que ni este chico ni este hombre pecó, ni sus padres, ¿no? Es necesario que hago las obras de Dios mientras que es de día, y entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo, está poniendo y sanando a este hombre de una manera extraña. Y por motivos desconocidos a nosotros, Jesús sanó al ciego en una manera extraña, porque quería ilustrar algo con los hechos. ¿Vale? Y no sabemos qué quería ilustrar, ¿no? A lo mejor los discípulos sabían, pero nosotros solo podemos hacer, podemos adivinar, ¿no? Varios comentaristas especulan que Jesús hizo una alusión a la creación del hombre del polvo de la tierra. Porque sabemos que en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 9, Jesús está creando, ¿vale?, una comunidad nueva de personas que confían en Él y le seguían por fe. Y algunos comentaristas especulan que Jesús hizo una alusión a la creación del hombre del polvo de la tierra. Como Dios creó el hombre del polvo de la tierra, Jesús se empeñó en crear una comunidad nueva de individuos que le siguen por fe. Solo es una especulación y no podemos decir qué es lo que quería enseñar, ¿no? Pero es muy extraña la manera que Jesús sanó a este hombre. Es curioso que Juan dé el significado del estanque de Siloé como enviado, ¿no? Pero no leemos aquí. Dicho esto, ¿no?, escupió en la tierra, hizo lodo y puso el lodo en los ojos del ciego y le dijo en versículo 7, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y luego tenemos este comentario de Juan, que traducido es enviado. ¿Vale? Es curioso. Creo que Juan destaca que Jesús, quien fue enviado por el Padre, ¿vale?, Jesús fue enviado por el Padre, es la fuente de la santidad. ¿Vale? Juan asocia a Jesús con el estanque de Siloé, que traducido significa enviado. El estanque de Siloé es donde sacaron agua, si recordamos, del anterior, las predicaciones y las enseñanzas en el capítulo 7 y 8. El estanque de Siloé es donde sacaron agua para la ceremonia de purificación durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Vale? Pero también es donde sacaron agua para tirarlo en el altar del templo durante la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos. Juan hace una alusión de Jesús cuando menciona el lugar del estanque de Siloé, porque Jesús tiene el poder para purificar la humanidad de su pecado. Leemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una multitud de motivos en la providencia de Dios por nuestro sufrimiento personal. Romanos 8:28 nos recuerdan. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La providencia de Dios es nuestro gran consuelo en el día de hoy, cuando enfrentamos una enfermedad o recibamos una noticia mala. Por ejemplo, para creyentes, el sufrir enfermedades nos ayuda a profundizar nuestra devoción a Él. ¿Verdad? Nos hacen clamar a Dios por ayuda y confiar en Él y adorarle. También puede dar lugar a testificar a otros de nuestro gran Dios que nos consuela en toda circunstancia. La providencia divina es nuestro consuelo ahora, mientras que esperamos la futura gloriosa cuando venga Cristo. Recordar la cruz y por qué Jesús sufrió allí nos ayuda a afrontar nuestro sufrimiento hoy. Cuanto más contemplamos los sufrimientos de Cristo en nuestro lugar, más aprovechamos la buena obra que el sufrimiento puede hacer en nosotros. El sufrimiento de Jesús en la cruz por mí y por ti hizo posible que nuestros sufrimientos se manifiesten en nosotros la gloria de Dios. La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús a la diestra del Padre hacen posible que seamos transformados a su imagen por la gracia divina. En medio de nuestras circunstancias, incluso cuando sufrimos una enfermedad. Eso no hace nuestra aflicción menos dolorosa, ¿verdad? Que seguimos sufriendo a veces. Y vamos a seguir recibiendo malas noticias en un mundo caído. Para los que creen en Dios, significa no tomar sufrir aflicción como un castigo, como si Dios estuviera enfadado con nosotros. Todas las dificultades de creyentes sirven como un medio de gracia que Dios obra en nosotros para mantenernos firmes en nuestra confesión de fe. Juan 9:3 otra vez dice, respondió Jesús a sus discípulos, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los versículos 1 a 5, los discípulos preguntaron sobre un hombre ciego. Los versículos 6 a 7, Jesús sanó al hombre de manera atípica, extraña, diferente. Y luego vamos a ver ahora en los versículos 8 a 12 que los vecinos discuten sobre la identidad del hombre sanado. Leemos en los versículos 8 a 9 de nuevo. Entonces los vecinos, a los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Los vecinos del hombre eran los que a lo mejor le conocían mejor que nadie. Sin embargo, sus preguntas expresan la dificultad que tenían a aceptar que Jesús le había sanado. ¿Vale? Entonces vemos a continuación, que vamos a ver la semana que viene, en versículo 13, son estos vecinos, en versículo 13 del capítulo 9, que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Vale? Esas mismas hombres, ¿no? Que en su incredulidad no podían entender
cómo el hombre podía ver. Y podemos imaginar la escena otra vez, ¿no? Cuando leemos este texto, a veces leemos que varios los hombres discutieron y luego el hombre viene y dice que yo soy, ¿no? Tranquilamente. Podemos imaginar el escenario, ¿no? Tenemos que usar un poco de nuestro imaginación. Cuando leo textos así, siempre usa mi imaginación, ¿no? Y podemos imaginar, mientras sus vecinos discutían sobre si el hombre era el mismo mendigo que conocían, el hombre intentaba, ¿no? Intentaba interrumpir la conversación, diciendo, yo soy el hombre que era ciego y mendigaba. Y ellos siguen discutiendo. ¿Estás sintiendo algo? ¿Vale? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Dice, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos entonces? Los que rechazan el Evangelio son igual a los vecinos del hombre nacido ciego, que no podían ver. No es un asunto de una decisión lógica, ¿no? De parte de ellos. Porque conocían al hombre, pero no quieren reconocerle. El ser humano tiene que ser iluminado por Jesús, como es luz del mundo. Para terminar, miremos ahora en versículo 12. ¿Qué leemos? Entonces, le dijeron al hombre, al hombre, ¿dónde está él? ¿No? Porque acaba de dar testimonio en versículo 10 que al hombre que se llamaba o se llama Jesús es el que me sanó, ¿no? Entonces, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Como el hombre ciego no pudo ver hasta que se lavara en el estanque, no sabía nada más que el hombre que le había sanado se llamaba Jesús. Es decir, que no ha visto a Jesús, que no podía reconocer a Jesús porque era ciego. Entonces fue a lavar su y era que no podía recordar, no sabía cómo parecía a Jesús. ¿Vale? Sin embargo, creyó en Jesús, que le había sanado. Sin embargo, creyó. Y vemos esta creencia que vamos a ver más adelante, la semana que viene, en versículo 9, a partir de versículo 13 hasta finales del capítulo 9. Este hombre, aunque no ha visto a Jesús, creyó en Jesús. Creyó en Él. Así que, hermanos, que Él apareció por la providencia de Dios, crezca en nosotros confianza en Dios como nuestro Padre para afrontar cualquier enfermedad y toda dificultad. Que nuestro aprecio por nuestro Señor Jesucristo crezca en medio de nuestras dificultades, en medio de las enfermedades que no podemos comprender el porqué. Que nos gloriemos en su gracia para que confiemos con humildad en su providencia cada día. Y esta palabra providencia a lo mejor es una palabra nueva para algunos de nosotros, pero es una palabra maravillosa, ¿vale? Porque es nuestro gran consuelo, ¿vale? La providencia de Dios, que Dios gobierna todo lo que ocurre en este mundo y en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Es un gran consuelo. Que reflexionar sobre los sufrimientos de Cristo en nuestro lugar nos traiga consuelo también en medio de la aflicción. Que nuestra confianza y esperanza en la providencia de Dios sea
un ancla para nosotros, aunque Dios actúa de manera misteriosa. Esa es su providencia. Es un misterio a nosotros, pero un gran consuelo. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.